Hay un cultivo que rompe todas las reglas de la agricultura moderna. Produce hasta el doble que la papa. Soporta el frío que mata al trigo. Y una vez que lo plantas, no vuelves a comprar semilla jamás. Se replanta solo. Para siempre. Durante miles de años, fue uno de los mejores seguros contra el hambre que tuvo la humanidad. Y luego lo borramos. No dejamos de cultivarlo porque fallara. Dejamos de cultivarlo porque era demasiado bueno. Un cultivo que crece sin pedir permiso, que alimenta sin costo, y que se expande por sí solo, no puede ser controlado. Y lo que no se puede controlar, no se puede vender. Esta es la historia de una planta perenne que sobrevivió a imperios, resistió 2 guerras mundiales y todavía sigue esperando bajo tus pies. Bienvenido a Agroexplicado. Y antes de abrir esta historia, si este tipo de conocimiento te importa, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que todavía no sabe lo que estamos olvidando. Todo empieza en la costa este de Norteamérica, a comienzos del siglo XVII. Un explorador francés llamado Samuel de Champlain llega a las tierras que más tarde formarían parte de Massachusetts. Los pueblos algonquinos lo reciben con comida. Entre los platos aparece una raíz irregular, nudosa, extraña, a la que llaman raíz del sol. Champlain la prueba. Y en sus escritos dice que su sabor rivaliza con la alcachofa europea. Le gusta tanto que llena parte de su barco con esos tubérculos y los lleva de vuelta a Francia. Ese cultivo era el tupinambo, también conocido como alcachofa de Jerusalén o sunchoque. Su nombre científico es Helianthus tuberosus. Es un girasol perenne originario de la región de los Grandes Lagos y de los bosques del este de Norteamérica. Mucho antes de que los europeos lo conocieran, los pueblos originarios ya entendían perfectamente su valor. Los iroqueses contaban una historia. Decían que cuando la mujer tierra murió al dar a luz a sus hijos gemelos, de sus pies nació este cultivo. Una planta nacida del sacrificio. Una planta destinada a alimentar. Por fuera, el tupinambo puede elevarse entre 2 y 3 metros de altura, coronado por flores amarillas que recuerdan a pequeños girasoles. Pero su verdadero tesoro no está arriba. Está escondido bajo tierra. Tubérculos irregulares, blancos, dorados o morados. Dulces, crujientes y llenos de inulina en lugar de almidón. Y eso cambia todo. Desde la costa atlántica hasta las grandes llanuras, muchas comunidades lo plantaban una vez y lo cosechaban para siempre. Se multiplicaba por rizomas subterráneos, extendiéndose como una red viva bajo el suelo. Un solo parche podía alimentar a una comunidad durante generaciones. En 1805, Lewis y Clark estuvieron cerca de morir de hambre mientras cruzaban las Dakotas. Y una de las personas que ayudó a salvar la expedición fue Sacagawea. Encontró reservas subterráneas de estos tubérculos almacenadas por animales para el invierno. Las desenterró, las asó al fuego y con eso alimentó al grupo. El tupinambo podía comerse crudo, con una textura parecida a la castaña de agua. También podía hervirse, asarse o secarse para convertirlo en harina. Podía quedarse en el suelo durante el invierno sin echarse a perder. Podía congelarse. Podía esperar. Y cuando llegaba el hambre, seguía ahí. Su rendimiento era impresionante. Una sola planta puede producir entre 1,5 y casi 3 kilos de tubérculos en buenas condiciones. Y su productividad llegó a ser tan alta que, en algunos ensayos posteriores, se registraron cifras equivalentes a más de 64,000 libras por acre sin riego, frente a unas 53,000 libras por acre en papa, incluso con riego en condiciones favorables. En otras palabras, no era un lujo, no era una rareza, era supervivencia pura. Siglos después, distintos estudios confirmarían lo que los agricultores ya intuían. Era un cultivo extraordinariamente productivo, incluso sin riego. No era un lujo, era una base de supervivencia. Cuando Champlain llevó este cultivo a Francia, Europa atravesaba una época de hambre frecuente. Los suelos estaban agotados, las cosechas fallaban, las hambrunas aparecían una y otra vez. La papa todavía era vista con desconfianza. Mucha gente pensaba que causaba enfermedades.
Pero el tupinambo se extendió como una solución inesperada. En Francia lo llamaron de una manera, en Italia de otra. Pero en todas partes cumplía la misma función: alimentar. Alimentó a campesinos, a animales y también a las élites. No requería grandes cuidados. No exigía fertilización compleja. Bastaba con plantar un tubérculo en primavera y cosechar en otoño. Y si quedaban fragmentos en el suelo, al año siguiente volvía a brotar solo. Con el tiempo, ensayos agrícolas confirmarían otra vez lo evidente. En algunos ensayos, el tupinambo llegó a producir cifras equivalentes a 30.000 libras por acre, frente a unas 20.000 en papa. Y medido en calorías, podía incluso rivalizar con el maíz, uno de los cultivos más importantes del planeta. Pero entonces aparecieron sus debilidades. Sus tubérculos eran pequeños, retorcidos e irregulares. Difíciles de limpiar, difíciles de cosechar con máquinas, más delicados para almacenar que la papa, y además, la inulina causaba gases en personas no acostumbradas a consumirla. Ahí empezó su caída. La papa terminó imponiéndose. No porque fuera mejor en todo, sino porque encajaba mejor en el sistema. Era más uniforme, más grande, más fácil de guardar, más fácil de vender, más fácil de grabar, más fácil de integrar en almacenes, mercados y cadenas de distribución. El tupinambo quedó relegado. En Europa pasó a ser comida de pobres o alimento para animales. Y en Norteamérica, muchos colonos empezaron a verlo como una maleza. Prefirieron trigo, prefirieron papa, prefirieron cultivos más compatibles con una agricultura controlable, vendible y repetible. Pero el tupinambo no desapareció. Se quedó en zanjas, en bordes de caminos, en lugares olvidados, esperando. Y entonces llegó la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió el bloqueo aliado. El invierno de 1916 quedó marcado por el hambre y pasó a la historia como el invierno del nabo. La papa falló. La comida escaseó. Miles murieron. Y en algunos lugares, el tupinambo ayudó a sostener a quienes todavía podían encontrarlo creciendo en campos olvidados. No podían bloquearlo. No podían requisarlo con facilidad. Era demasiado rústico, demasiado libre, demasiado salvaje. Simplemente seguía ahí, debajo del suelo, esperando manos desesperadas. En la Segunda Guerra Mundial, la situación fue todavía peor. En Francia ocupada, gran parte de los alimentos fue confiscada. Las papas iban a los soldados. A las familias les quedaban sobras, raíces despreciadas y verduras que antes se destinaban al ganado. Durante años, millones sobrevivieron con tupinambo. La gente lo detestaba. Era pequeño. Costaba limpiarlo, y comido todos los días provocaba molestias digestivas. Pero seguía cumpliendo una función decisiva. Mantenía viva a la gente cuando casi todo lo demás había desaparecido. En los Países Bajos, durante el llamado invierno del hambre de 1944, miles de personas murieron de inanición. El gobierno llegó a publicar manuales de emergencia con plantas silvestres comestibles. Entre ellas estaba este cultivo. Familias enteras cavaban suelo helado con las manos para encontrar tubérculos. Después de la guerra, muchos supervivientes no quisieron volver a verlo en su mesa. Lo asociaban con ocupación, miseria y muerte. Ese fue otro golpe para su memoria. La planta que había salvado millones quedó marcada por el trauma. Desapareció de los mercados. Desapareció de los recetarios. Desapareció de la conversación. Pero no cambió lo que era. Nutricionalmente, seguía siendo poderosísima. Aporta alrededor de 73 calorías por cada 100 gramos y cerca de 2 gramos de proteína. Es rico en potasio, hierro, cobre, magnesio y vitaminas del grupo B. Y, sobre todo, aporta inulina, que puede representar entre el 50 y el 60% de su peso seco, lo que lo convierte en una de las fuentes naturales más ricas de esta fibra prebiótica. La inulina llega intacta al colon y alimenta bacterias beneficiosas. Eso favorece la salud intestinal, ayuda a producir ácidos grasos de cadena corta, dificulta el crecimiento de algunos patógenos y puede mejorar la absorción de minerales como el calcio y el magnesio. A diferencia de la papa,
no provoca el mismo pico brusco de glucosa, porque su principal carbohidrato no es el almidón, sino la inulina, que se metaboliza de forma distinta. Por eso durante décadas también llamó la atención en contextos de nutrición funcional y control metabólico. Y además, no solo alimenta personas, también mejora el terreno. Es una planta perenne. No necesita labranza constante. Sus raíces ayudan a romper suelos compactados. Tolera sequía. Tolera suelos pobres. Tolera temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Donde otros cultivos anuales fracasan, el tupinambo sigue adelante. Parece diseñado para tiempos inestables. Décadas después, en California, una mayorista de productos frescos llamada Freda Kaplan observó que esos tubérculos seguían sin llamar la atención. Y entendió algo. Hasta el nombre estaba jugando en su contra. Alcachofa de Jerusalén no tenía sentido. No venía de Jerusalén, ni era una alcachofa. Así que impulsó un nuevo nombre comercial, Sunchoke. Lo registró en 1980. Empezó a venderlo mejor empaquetado, con recetas incluidas, y las ventas llegaron a dispararse un 600%. Los chefs empezaron a redescubrirlo. Crudo, era crujiente. Cocido, se volvía suave y cremoso. Su sabor dulce y a nuez lo volvió atractivo para cocinas más refinadas. Restaurantes de alto nivel comenzaron a servirlo en sopas, purés y guarniciones. Pero al mismo tiempo estaba pasando algo más grande. En los años 80, muchos agricultores en Estados Unidos estaban siendo golpeados por la crisis del campo, y algunos vieron en este cultivo una posible vía de independencia. Un cultivo perenne, muy productivo, útil para alimento, forraje y hasta para la producción de etanol mediante fermentación de la inulina. Una planta que prometía reducir dependencia de cadenas corporativas. La idea era poderosa. El problema fue económico. No había mercado masivo. No había infraestructura de procesamiento. No había sistema para integrarlo a gran escala. Muchos perdieron dinero, pero la idea no murió. Quedó viva en otra parte. En huertos caseros. En comunidades autosuficientes. En agricultores que no buscaban encajar en el sistema, sino depender menos de él. Con el paso del tiempo, Francia también empezó a reconciliarse con este cultivo. Chefs y cocineros recuperaron verduras olvidadas. Lo que antes simbolizaba sufrimiento pasó a verse también como patrimonio, como memoria, como herencia agrícola. Ya en los años 2000, el tupinambo volvió a aparecer en mercados campesinos de Europa y Norteamérica. La permacultura lo abrazó con entusiasmo, porque resumía una idea muy poderosa. Plántalo una vez. Cosecha para siempre. Hoy, científicos y agricultores lo estudian otra vez para terrenos marginales y condiciones extremas. A medida que el cambio climático pone en riesgo cultivos como trigo y maíz, esta planta vuelve a parecer relevante, porque nació en el caos, y está hecha para resistirlo. Entonces la pregunta es inevitable. Si es tan resistente, tan productiva y tan útil, ¿por qué no la vemos en todas partes? Porque la agricultura industrial no premia la resiliencia, premia la uniformidad, premia los cultivos que maduran al mismo tiempo, que se recogen con máquina, que soportan transporte, que aguantan meses en almacén, que lucen perfectos bajo luces artificiales. Y el tupinambo no encaja bien en esa lógica. Madura de forma irregular. Se deteriora antes que otros tubérculos. Las cosechadoras convencionales pueden dejar fuera una gran parte de los tubérculos, porque son pequeños, irregulares y quedan muy pegados a las raíces, y cosecharlo bien suele requerir herramientas específicas o trabajo manual. Eso reduce su atractivo comercial. A eso se suma el problema digestivo. Lo que lo hace interesante desde el punto de vista nutricional también hace que mucha gente lo rechace al principio. El cuerpo necesita adaptarse. Cocinarlo más tiempo ayuda, porque parte de la inulina se transforma y resulta más tolerable. Y empezar con cantidades pequeñas permite que el cuerpo se adapte poco a poco. Pero eso exige paciencia. Y el sistema alimentario moderno no tiene paciencia. Quiere gratificación inmediata. Quiere comodidad inmediata. Quiere alimentos sin curva de aprendizaje.
Por eso el Tupinambo quedó como cultivo de nicho. Mercados locales, chefs curiosos, huertos caseros, lugares donde todavía se tolera lo que no puede ser totalmente domesticado. Y ese es exactamente el punto. Su capacidad de extenderse por sí solo no es un defecto accidental, es parte de su fuerza. Es difícil erradicarlo por completo. Casi cualquier fragmento puede volver a brotar. En algunos lugares incluso se le llama invasivo. Pero tal vez invasivo es solo la palabra que usamos para describir lo que prospera sin pedir permiso, lo que no necesita nuestra autorización. Lo que nos recuerda que el control total nunca fue real. El Tupinambo deja una lección incómoda. La abundancia no siempre necesita control. Las plantas perennes no dependen de comprar semilla cada año. No dependen de químicos constantes. No dependen de aprobación corporativa. Persisten, se adaptan, vuelven. Y justamente por eso pueden resultar peligrosas para un sistema basado en dependencia continua. Porque un cultivo que alimenta mucho, regenera suelo y no necesita intermediarios, no genera la misma clase de negocio. No se puede patentar fácilmente. No se puede monopolizar con facilidad. No se puede convertir en ingreso repetitivo de la misma manera. Entonces recibe otras etiquetas. Primitivo, difícil, poco práctico, inadecuado. La historia se repite con muchos otros cultivos tradicionales. No se borran porque fracasen. Se borran porque funcionan demasiado bien fuera de las cadenas de control. El Tupinambo sobrevivió porque es casi imposible de matar. Pero la mayoría de las personas vivas hoy nunca lo ha probado, nunca lo ha visto crecer, nunca ha aprendido que plantar 3 tubérculos puede devolverte 30 poco tiempo después. Ese conocimiento sigue enterrado. Literalmente. Y ahora importa más que nunca. Porque el cambio climático ya está aquí. Sequías, inundaciones, calor extremo. Los cultivos que alimentan al mundo fueron seleccionados para un mundo estable. Y ese mundo estable se está rompiendo. El Tupinambo, en cambio, nació en la inestabilidad. Guarda energía bajo tierra. Tolera condiciones duras. Produce con menos agua que otros cultivos muy extendidos. Y cuando los sistemas industriales fallen, seguirá haciendo lo que siempre hizo: brotar. Las familias francesas sobrevivieron a la ocupación comiendo algo que odiaban. Madres neerlandesas cavaron suelo congelado para alimentar a sus hijos. Los pueblos originarios lo conocían como raíz del sol, un regalo nacido del sacrificio de la tierra. Los nombres cambian, la memoria se borra, pero la planta sigue, nunca se fue. Sigue ahí, perenne, debajo del suelo, esperando manos dispuestas a cavar. No perdimos este cultivo, solo lo olvidamos. Y olvidar no es el final. Porque el conocimiento sigue vivo en la tierra, en cada parche silvestre, en cada tubérculo escapado, en cada agricultor o jardinero que planta unos pocos y cosecha muchos. Esta planta enseña algo importante. La abundancia siempre estuvo aquí, en la tierra, persistiendo, gratis. Si esta historia te abrió los ojos, suscríbete a Agro Explicado y activa la campana. Cada like y cada vez que compartes ayuda a preservar conocimientos que nunca debieron desaparecer. La próxima historia abre muy pronto.